ingresaron recién a la plataforma, les agradezco la asistencia y la participación. Estaba comentando con su compañera, para los que llegaron un poquitito más después, que ayer configuré ya el aula para que pudieran recibir el aula pudiera recepcionar los trabajos con grupo. Yo pensé que ya estaba configurada, pero no era así. Entonces, ya está habilitado. En teoría, cuando ustedes suban su trabajo, debiera pedirles si es que acaso aceptan la entrega como para todo Profe, el grupo. Dígame. profe, disculpe, es que a algunos compañeros no les sale el link en la semana 8 A ver. y lo están buscando hace rato para meterse a la clase. Veamos. Por lo menos a mí me parece habilitado, no me aparecía los primeros antes de empezar la clase, me apareció después, pero hay compañeros que todavía Que refresquen la página. Hágale no les... la refrescación. No, si lo hicieron, si están diciendo que nosotros igual le dijimos que actualizaran la página, pero tampoco les sale todavía. Semana 8 del 24 de mayo al 30 de mayo. ¿Están en esa? Ahí les estoy mostrando. ¿Sí, en esa? Sí, profe, en eso estamos. Pídanle por favor que refresquen o se salgan e ingresen de nuevo al aula y ahí está el link. Claro, yo ingresé el link un poco tarde, Sí, la verdad. yo le hablé porque le estábamos diciendo eso recién y ellos actualizaron la página, pero tampoco les sale. Qué raro. A ver, lo que puedo hacer es intentar mandarles el link por el WhatsApp, o sea, por el WhatsApp, por el chat de la clase, y ustedes se los hacen llegar, ¿les parece? No sé si tienen algún WhatsApp de grupo o algo así. Sí, Ahí profe. está. Ahí se los envié por el chat del grupo. Vamos a ver si les funciona. Debiera, porque yo también ingresé por ahí y está funcionando. Ya. Entonces, chiquillos, hoy día nos corresponde revisar el PPT de las clases de enfermedades ocupacionales, antiguamente conocidas como enfermedades profesionales, que son todas aquellas enfermedades que se adquieren producto de una actividad profesional o de la realización continua de una actividad, ¿ya? Asociada a un campo laboral, evidentemente. Estas enfermedades profesionales, algunas fueron reconocidas desde hace tiempo, otras han sido recientemente reconocidas y se han implementado diversas metodologías con las cuales se pueden ir previniendo, ir interviniendo, ¿verdad? De manera de educar o de generar acciones concretas para evitar que las personas puedan padecer estas enfermedades. Ahí parece que pudieron ingresar porque ahora hay más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pudieron ingresar al final todos? Profe, deben faltar porque somos como 50. Sí, Profe. creo. Lo raro de todo esto es que el link está ahí, po. Está ahí, ¿no? Hola, buenas tardes, profe. Soy yo, Buenas Leila tardes. Muñoz, no sé si pasó la lista. Profe, lo que pasa es que está teniendo problemas el aula, la verdad. Eso es lo que pasa. Al menos hoy día hicimos una prueba y estaba mal el formato de la prueba. No sé, yo creo que es eso. Podría ser, pero mire, yo sí hago el mea culpa de que este link no lo puse a la hora, o sea, no lo tenía puesto desde ayer o anteayer, ahora cuando ingresé dije, pero ¿por qué no está? Ya, y 5 minutos antes ingresé, creé el link y lo puse para que ingresáramos igual, porque por alguna razón me volé, la verdad, y no lo puse antes. Pero está dispuesto en el aula desde antes que ingresara o desde antes que fuera la hora de la clase y debieran poder ingresar. Yo, de hecho, utilicé ese mismo link para ingresar. Puede ser que de pronto, como estaban desde antes y le dan el F5 o están refrescando la página, no se los va leyendo. Entonces, salir e ingresar de nuevo o meterse por el link que les envié, que es este mismo, en el fondo, que lo copiamos y lo enviamos al chat del Zoom. Profe, Dígame, por favor, ¿en qué puedo ayudarle? el trabajo del póster se entrega hoy o mañana. Ok. Voy a volver a repetir la información para que todos Ay, la sí, es que no escuchen. alcancé a entrar Sí, cuando no se dijo eso. preocupe, si es que yo entiendo que tuvieron dificultades para ingresar. Entonces, esperemos que ingresen 3 cristianos más para. ¿Ya? Ya.
Ok. Ya. Listo. Tucu, tucu. Ya. Informaciones entonces generales. Les explico nuevamente porque, bueno, están los mismos que estaban hace un momento atrás. La entrega del póster es durante esta semana. Si no me equivoco, está habilitado hasta el día de hoy la recepción de este póster, ¿ya? El póster estaba configurado para entrega individual, si no me equivoco, pero por alguna razón estaba configurado para entrega por grupo, no sé. El asunto es que 4 estudiantes me escribieron a correo y me explicaron que no podían subirlos. Revisé y efectivamente, claro, al no estar creados los grupos, costaba mucho que pudieran ingresarlo. Por esa razón, el día de ayer yo formé los grupos que ustedes me habían enviado por las listas con los que trabajaron, los fui formando uno por uno en el aula, para que de esta manera, cuando ustedes entreguen el trabajo, el aula reconozca con que uno lo envía, debiera reconocer para todos los participantes de ese grupo que ese trabajo corresponde para todos ellos. ¿Sí? Ah, ya, la fecha de entrega está configurada para mañana viernes, hasta las 11 de la noche. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto. Ok. Profe, El trabajo de todas lo formas ustedes otro, ya lo tenían listo, así que no debiera ser una dificultad el subirlo. Y de todas formas, si tienen cualquier problema, igual díganme, porque yo voy contestando los correos y tratando de ayudarlos igual. Puede que no conteste al tiro porque estoy en clase, pero en cuanto me desocupo, me pongo a contestar correos. Dígame, señorita, ¿en qué puedo ayudarle? profe, lo otro, que por ejemplo, la introducción, la conclusión, la bibliografía y todo eso que pide como lo extra, podría ser como en un Word aparte, Normalmente como las bibliografías colocarlo. en los pósteres están abajo, en un espacio chiquitito, porque te piden, por ejemplo, el link Es o el que nombre del libro. ¿Mm? Dígame. lo que pasa, profe, que no, ya no nos cae más información. O sea, pusimos una pura información y ya no nos cae nada más. No nos cae introducción, conclusión, nada, nada, nada. Entonces, por eso estaba, o sea, pensando si se podría colocar como en un Word aparte y mandarlo los dos juntos. ¿Ya? Ok, sí, de que poder se puede, sí, no le va a afectar en nada O, hacerlo. o sea, igual podría tratar de hacerlo caer en el póster, pero se va a ver horrible porque se va a ver todo desordenado. Porque se va a ver todo achoclanado y no, se va a ver feo. Ya, no hay En vez de un problema. póster va a aparecer infografía. ¿Cómo? ¿Perdón? En vez de póster va a aparecer infografía. Va a estar muy recargado, como el bolito de Pascua. Sí, sí, literal. Es que es mucha información, entonces no se puede poner una línea. Y los pósters supuestamente igual traen poca información, pues más imagen. Exactamente, entonces la idea es que ponga lo que es la bibliografía en algún lado. Como introducción normalmente uno pide un tema muy corto, no sé, el tal cosa es la presentación de tal enfermedad que se produce por esto y esto otro, corta. Pero sí, por último, si consideran que no les cabe el espacio, se Sí, la queda es que un poquito en corta, la rúbrica sale como que... tiene que ¿Cómo? tener, sí. ¿Eso me dice? Sí, es que una parte de la rúbrica sabe como que hay que poner como hartos puntos del tema que nos tocó, entonces nosotros pusimos como 7 puntos en letra minúscula para que cayeran más cosas de todo lo que se tenía que Ya, poner. Y a mí la verdad no me gusta cómo quedó. ya. O sea, le puse como color y cosas así para que se viera súper llamativo, pero las letras como que arruinan todo. Entonces, no sé Pero cómo la hacerlo, pues rúbrica por le eso pide le preguntaba introducción si del podría hacer como informe. esa parte. ¿Cómo? En la rúbrica pide introducción del informe, Sí, no, sí, sí, no sabemos del eso. póster. No, po, o sea, de lo que nos tocó, po. Claro, en un informe. Sí. Ah, ya. Sí, pues si es un informe aparte, sí, pues tiene que ir aparte. Sí, pues. Yo pensé que eran en el mismo póster y me llamó la atención. Dije, un póster con introducción, igual es raro, pero puede que se los hayan pedido de esa manera.
poco habitual, pero no por eso voy a estar malo, era raro nomás. Y así no hay problema. Ya, chiquillos, Sí. partimos entonces Ya, con la gracias. clase del día de hoy. Les comentaba, chiquillos, que nos corresponde el día de hoy revisar lo que tiene que ver con enfermedades profesionales, que son lo que se denomina ahora como enfermedades ocupacionales. La idea de esta clase es que nosotros podamos reconocer cuáles son las principales enfermedades que se producen a causa de la exposición a determinados elementos, ¿ya? Y que finalmente han generado una cantidad de morbilidad y de mortandad importante y se han estipulado normativas, ¿verdad? A nivel de Ministerio de Salud, ¿verdad? A nivel de Ministerios de Trabajo, para poder proteger a los trabajadores expuestos a estos elementos o a estos productos, para evitar que finalmente se enfermen. El impacto, el problema de que se enfermen las personas, evidentemente es el hecho de que se enferme y se muera, pero además de eso, desde el punto de vista social y económico, es que al final, cuando un trabajador de un área se enferma, implica que no puede seguir realizando sus funciones, implican licencias prolongadas, que económicamente alguien tiene que costear, ¿cierto? El trabajador no puede trabajar, tiene que pagársele para poder él vivir, mientras tanto está sufriendo una enfermedad que tiene un costo emocional, un costo físico y económico también para él. Entonces, la idea de realizar todas estas prevenciones o de reconocer bien estas enfermedades es que nosotros podemos también entender por qué motivos es importante realizar las educaciones, por qué es importante poder prevenir este tipo de enfermedades, promocionar actividades para mejorar el estado de salud de los usuarios. ¿Sí? ¿Se comprende, no? ¿No? Sí, profe. Ya, acá. Sí, profe. Voy a apagar mi cámara porque poco o nada me sirve en realidad. Vamos a ver, chiquillos, por favor, si ustedes van teniendo cualquier duda, yo voy a ir tratando de resolvérselas, ¿ya? Dentro de toda mi infinita ignorancia, vamos a intentarlo. Ok, como dentro de las primeras enfermedades que nosotros vamos a observar o vamos a revisar, es la enfermedad llamada silicosis, ¿ya? Esta enfermedad llamada silicosis es una enfermedad que tuvo antes del año 2000 un gran impacto, una gran cantidad de personas enfermas a causa de esto, que es la enfermedad que se produce por la exposición al sílice, ¿ya? El sílice es un tipo de mineral que se encuentra en las piedras, en las rocas, y esta enfermedad se asocia precisamente a personas que trabajan en la exposición de estos polvos porque ejercen funciones, por ejemplo, como picar piedras, los mineros, ¿verdad? Y cuando no existen las medidas adecuadas de prevención para que la persona no inhale estos polvillos, estos minerales, ¿verdad? La persona tiende a enfermarse y desarrollar esta enfermedad llamada silicosis. La silicosis es la enfermedad del pulmón, como les dije, se produce por la inhalación de un polvito, de un mineral llamado sílice. Sílice libre cristalizada, ¿ok? Este pulmoncito, este polvillo que queda suspendido en el aire cuando las personas pican la piedra o cuando están trabajando, picando rocas, etcétera, este polvillo que queda en suspensión en el aire, al ser inhalado por la persona, genera una inflamación en su vía aérea y en el parenquima pulmonar, ¿ya? Va a producir irritación en la vía aérea, inflamación, y esa exposición prolongada o permanente no va a permitir que el pulmón se sane, ¿ya? No va a permitir que el pulmón no genere daño, sino que por el contrario van a ir generándose pequeñas heridas que van a cicatrizar y van a producir este tejido cicatrizal que queda dentro de los pulmones, ¿ya? Produce alteraciones fibrosas, es decir, va generando esta dificultad, producto de estas mismas cicatrices, de que pierda la elasticidad del pulmón para poder expandirse en la inhalación de forma correcta, lo que va a significar que no hay un buen funcionamiento pulmonar de parte del usuario. ¿Sí? Los alvéolos, perdón, ¡ay, qué atroz! ¡Ay, qué atroz! Disculpen. Los alvéolos van a generar rigidez, se van a poner más duros, van a tener esta dificultad, ¿verdad?, para ir expandiéndose y reduciéndose, y además se va a dificultar, por tanto, como hay callos, como hay engrosamiento en sus paredes por dentro del alvéolo, hay dificultad para que el oxígeno pase hacia la sangre y después el dióxido de carbono se devuelva. Por lo tanto, son personas que van a tener
no solamente una restricción para pasar el aire, o sea, no solamente van a tener el tipo de restricción para poder expandir, los pulmones, sino que además cuando respiran, el oxígeno que ingresa al cuerpo no puede intercambiarse de forma correcta con el CO2. ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Ya. El problema de esta patología, esta silicosis, no solamente es que la persona tenga dificultades para respirar, que eso ya es monstruoso, sino que además esto va a ir generando enfermedades de tipo degenerativas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que se caracteriza por lo que les acabo de comentar, que el pulmón no se distiende de forma adecuada, la persona no puede ventilar, no puede respirar de forma correcta, no hay un intercambio gaseoso apropiado, además hay una acumulación constante de secreciones, porque como no existe esta capacidad de contraerse ni expandirse de forma adecuada, cuando usted tose, normalmente respira y genera una contracción, ¿verdad? De musculatura para poder movilizar. En este caso no tenemos una respuesta de la musculatura pulmonar adecuada para poder movilizar esas flemas hacia el exterior y estas flemas tienden a ir quedándose acumuladas. Expectoran un poco, sí, y de forma constante. Están expectorando de forma constante, se le está irritando constantemente más la vía aérea, más producen flema y todas estas flemas no son capaces de ser eliminadas de forma correcta. Esa es una, la EPO. Otra consecuencia es el cáncer pulmonar que se genera precisamente producto de estas lesiones constantes, de este estímulo lesivo constante que está generándose dentro del pulmón. Y también la tuberculosis. Se ha visto que la presencia de silicosis aumenta en 3 a 4 veces más el riesgo de que una persona padezca de tuberculosis que una persona que no tiene silicosis. Entonces uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver el bacilo de Koch con esta patología? Bueno, te hace más susceptible. No es que por tener silicosis vayas a tener tuberculosis porque te aparezca el microorganismo, sino porque tu cuerpo no está en condiciones adecuadas para poder combatirlo y de alguna u otra manera lo hace más vulnerable a ser receptor del microorganismo para finalmente enfermarse. Todas estas complicaciones asociadas a la silicosis conlleva a la discapacidad de la persona para poder respirar, movilizarse, realizar sus actividades de la vida diaria. Y como tiene esta menor ventilación, ¿verdad? Como se cansa con más facilidad, toda su expectativa de vida, la posibilidad que tiene de vivir más tiempo se ve limitada, porque no está ventilando bien sus células, no están funcionando bien su cuerpo, se empieza a echar a perder antes. ¿Ya? Disminuye la calidad de vida, obviamente, y representa una carga para la economía nacional, como todas aquellas enfermedades profesionales cuando no son tratadas de forma a tiempo o no son prevenidas de forma a tiempo. El tiempo que se necesita para contraer la silicosis va a depender de varios factores. Por ejemplo, la cantidad de polvillo libre que haya en el momento en que se ejecutan las tareas o las faenas, ¿ya? Va a depender también de la cantidad de polvo que contengan esas rocas o esas piedras que se están trabajando. Porque si contiene una pequeña cantidad de silicio y la persona está poco tiempo expuesta, el riesgo de enfermarse obviamente va a disminuir, versus una persona que esté expuesta a rocas o a polvos que contienen grandes cantidades de este mineral en polvo, ¿verdad? Que queda suspendido en el aire y están constantemente expuestos a este polvillo, evidentemente van a tener más riesgo, ¿ya? El tamaño de las partículas del polvo, mientras más pequeñitas sean estas partículas, ¿y de qué va a depender eso? Evidentemente de las características que traiga el silicio en cada roca, en cada piedra, ¿sí? El tamaño que tenga, mientras más pequeñita, más fácil va a ser que se mantenga flotando en el aire y más fácil va a ser inhalarla. Mientras más grandes son estas partículas de polvo, más rápidamente van a caer al suelo por peso, por gravedad. Tiene lógica, ¿no? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Yo creo que es como súper sencillo poder imaginar cuáles son los signos y los síntomas que podemos ver en una persona con silicosis, dadas las características del polvillo y dado el grado de enfermedad o el cómo produce la enfermedad en el cuerpo, ¿cierto? Ahora, puede ser de tipo aguda o puede ser de tipo crónica, ¿sí? Cuando la silicosis es de tipo aguda, hay un cuadro de enfermedad que se va a desarrollar súper rápido. La persona comenzó con la exposición al sílice y en poco tiempo va a desarrollar la enfermedad de la silicosis y va a empezar con toda la sintomatología. Esas serían las agudas, ¿ya?
Tienen también como característica que hay una baja de peso súper rápida y un cansancio que ni para mover los pies, chiquillos, porque imagínense lo que pasa cuando una persona está sin el aporte de oxígeno, o sea, el cuerpo no tiene, los músculos del cuerpo no tienen suficiente oxígeno para poder trabajar, nuestro cuerpo no puede producir suficiente glucosa, porque acuérdense que la glucosa se utiliza, la energía, se utiliza en base a glucosa con oxígeno, somos seres aeróbicos, necesitamos el oxígeno para metabolizar ¿cómo se llama? Nuestro ATP. Necesitamos elementos como el oxígeno para poder funcionar. Si no tenemos oxígeno, nuestro sistema, nuestro cuerpo se ralentiza, se disminuye la acción, nuestro corazón tiende a latir más rápido para poder abastecer suficientemente rápido de oxígeno, de un oxígeno que no llega en suficiente cantidad. Entonces, evidentemente es una persona que va a estar más cansada, ¿ya? Y en el caso de la silicosis crónica, generalmente se desarrolla de forma más lenta. Es crónica porque va de a poquitito generando el daño, lento pero seguro, de forma más callada, manteniendo la exposición constante, y ya llega un momento en que efectivamente se le desarrolla y comienza con toda la sintomatología. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, en el cuadro agudo tenemos una silicosis de evolución rápida, con sintomatología muy marcada, caracterizada por la baja de peso y este cansancio que se genera, y es rápida. En el caso de la crónica es lenta, va haciendo sufrir de a poco a la persona y va a generar evidentemente también estos problemas respiratorios finales. Hasta aquí, chiquillos, ¿se entiende lo que es la silicosis? Aunque sea de forma muy clara, muy vaga, entendiendo conceptos y cómo afecta al cuerpo. Sí, profe. Yo creo que es súper importante que para que nosotros entendamos las repercusiones de las cosas en nuestro organismo y el cómo podemos manejarlas, es súper importante que entendamos algo de fisiología y algo de patología, o sea, algo de fisiopatología, ¿sí? De ver cómo afectan efectivamente en nuestro cuerpo tales o cuales situaciones, y ahí uno puede determinar claramente cuáles podrían ser las consecuencias. Ya. En relación a esta misma silicosis, existe el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis, que fue un plan que se creó desde el año 2003 a sugerencia o a petición de la OMS, ¿verdad? Viendo esta presencia o este aumento de casos que existían en nuestro país debido a la exposición prolongada al sílice, sin las medidas de seguridad, ¿verdad? Este plan de erradicación de silicosis no solamente es algo nacional, es algo internacional, y se planteó en la OMS desde el año 1993 en adelante, cuando se vieron que existían demasiados casos de personas que morían o de que enfermaban por estos cuadros, y que esto efectivamente también afectaba a las economías de los países. Entonces, además de significar un gasto para lo que es el país desde el punto de vista económico por la producción, además genera un gasto para el país y para la persona en cuanto a lo que es la atención médica, ¿cierto? Y por lo tanto era algo en lo que tenía que intervenirse. Este Plan Nacional de Erradicación de Silicosis, la idea que tiene o lo que persigue es poder erradicar hacia el año 2030 todos los cuadros de silicosis existentes en el país. ¿Y cómo lo planea hacer? Pues bien, este plan nacional se comenzó a trabajar con las distintas empresas, ¿verdad? Y se generaron grupos de trabajo que establecieron protocolos, ¿verdad? Para poder realizar determinadas actividades dentro de la empresa para prevenir la silicosis, ¿sí? Visto de otra forma, ¿ustedes se acuerdan cuando en atención primaria, ustedes hicieron atención primaria el semestre pasado, ¿cierto? ¿La mayoría? Sí, Sí, profe. sí, profe. ¿Se acuerdan cuando el año pasado vieron la organización de los sistemas de salud y veíamos que el Ministerio de Salud era el Big Boss, que daba las indicaciones, los lineamientos, las políticas de salud que se iban a realizar en cuanto a salud? Ya. En este caso, a nivel nacional, se establecieron también políticas de salud y de trabajo, ¿sí? Lineamientos de acción para poder prevenir estas enfermedades, a fin de poder llegar al 2030 sin este cuadro, ¿ya? O erradicando la silicosis dentro de nuestro país. Se establecieron dentro del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud en forma conjunta todas estas actividades, y se dijo ya, cada empresa va a tener que tener, no sé, porque tenga la exposición a esta y estas sustancias, tiene que contar con un grupo de trabajo que sea el comité paritario, va a tener que contar con
estos elementos de protección o estos elementos de protección que cumplan con estas características para poder realizar bla, 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 bla. Y además, las empresas que tienen tanto o más personas trabajando ahí, que están afiliadas a mutuales, ¿verdad? Las mutuales también tienen que trabajar en este Plan Nacional de Erradicación de Silicosis. ¿Y cómo van a trabajar las mutuales? En las empresas que tienen afiliadas, van a realizar las charlas educativas, van a educar en función de las mejores formas de prevención de la silicosis, cuáles son las mejores elementos de protección personal, etc. ¿Se comprende? El objetivo de este Plan Nacional de Erradicación es finalmente poder controlar la exposición, evitar que las personas se enfermen de silicosis, porque evidentemente van a tener que seguir realizando las labores de picar la roca para extracción de minerales, por ejemplo, ¿cierto? Pero una cosa muy diferente es que lo hagan a nariz pelada, a que lo hagan con mascarillas con filtro N100, por ejemplo, que van a impedir que la persona respire o inhale estas partículas que están en suspensión. Si nosotros intervenimos, por ejemplo, utilizando estas mascarillas, evitamos que la persona tenga la silicosis. ¿Sí? Mejora el diagnóstico oportuno y el control de salud de los trabajadores de silicosis. Lo mismo, a través de las mutuales se van haciendo educaciones de forma constante en la población, se van realizando exámenes preventivos, sobre todo en estas personas y evidentemente en estas personas que están expuestas al sílice, y se van generando planes, ¿verdad?, para poder ir actuando en el momento en el que se encuentran estos riesgos presentes dentro de las labores de trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa, según los lineamientos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud? Implementar el sistema de gestión de seguridad, que incluya el riesgo a sílice. O sea, generar un sistema de trabajo, ¿verdad?, en el que se planteen cuáles son los riesgos que tienen los trabajadores de esta empresa, cuáles serían entonces las medidas de seguridad más adecuadas para estos trabajadores y cómo podemos fomentar que efectivamente estos trabajadores eviten tener estos problemas de salud. ¿Ya? Implementar programas de vigilancia ambiental con colaboración del organismo administrador. O sea, en el caso de las empresas, la idea es que vayan teniendo un registro del impacto que generan en el ambiente cuando tienen, por ejemplo, esta cosa de tronar cerros, de picar piedras, de picar rocas. ¿Cuál es el impacto ambiental que genera? En el caso aplicado del sílice, ¿cuántas partículas de sílice hay en el ambiente flotando a causa de esta actividad? Y que no debieran estar flotando en condiciones normales, porque hay hasta un mínimo, creo que es de 0.8 o 0.85 hacia abajo no se considera dañino, partículas por millón, pero sobre ese nivel se considera dañino, no estoy segura si ese es el valor, pero para que ustedes entiendan, cuando hay una faena, tenemos que tener hasta cierto rango, está permitido, porque sabemos que hasta este cierto rango va a ser controlable el riesgo. Cuando superamos ese nivel de partículas de suspensión, partículas en suspensión en el aire, vamos a tener un mayor riesgo que tal vez no vamos a poder controlar. Entonces la idea de esta vigilancia ambiental es precisamente esa, el poder ir monitorizando de forma constante, permanente, cuáles son los niveles de partículas, en este caso de sílice, que están flotando en el aire. Y si aumentan, evaluar por qué aumentan y cómo podemos actuar para poder disminuir la carga. ¿Sí? En algunos lugares, no sé, pues utilizan elementos o productos químicos como rociados, cosa de que hagan bajar este polvillo que está en suspensión para poder seguir trabajando. Otros lugares suspenden faenas hasta que decante, ¿ok? En el fondo, a través de la vigilancia ambiental van a poder determinar cuánto es lo que hay en el aire y cómo podemos ir trabajando con eso. Y esos informes que generan tienen que ir mandándolos también como información a la Ceremi, por si alguien se acuerda también de atención primaria del año pasado. Tienen que capacitar a los trabajadores sobre la exposición al sílice. Chiquillos, esta exposición, este es un mineral que está en las piedras, cuando usted pica así, estos polvillos salen en el aire, usted no lo ve, pero respira, y ese polvillo se queda en sus pulmones y le genera esto y esto otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tienen que mantener esta mascarilla, tienen que usarla de esta forma. Vamos a decirlo y vamos a demostrarlo. ¿Ya? Porque la información teórica en sí no siempre es suficiente, menos cuando estamos educando, ¿ya?
hacer énfasis en la importancia del uso de los elementos de protección personal. Es cierto que le puede molestar usar mascarilla todo el día, pero, sorry, ¿es eso o que se muera? Corta. Implementar medidas de control para eliminar, disminuir o controlar la exposición, lo que les comentaba. Y también implementar las medidas para eliminar, disminuir o controlar la exposición que están señaladas en los protocolos y recomendaciones por el Instituto de Salud de Trabajador, en este caso, por cualquier mutual de seguridad. ¿Ya? Las mutuales, chiquillos, como son los que finalmente tienen que ir pagando las licencias y tienen que ir cubriendo los gastos hospitalarios de los trabajadores cuando sufren una enfermedad profesional, son las mutuales principalmente las interesadas en educar, insistir, catetear, en generar conductas de prevención, ¿cierto? Entonces, cuando hay un riesgo, por ejemplo, como en este caso el del sílice, las mutuales están constantemente yendo a educar, a fiscalizar que efectivamente se estén utilizando las medidas de prevención, a poner carteles de recuerdo, usar la mascarilla, van revisando papeles en cuanto a los riesgos ambientales que hay, porque ellos también, como organización, ¿verdad?, tienen que cubrir su espalda en caso de que esa empresa presente casos de sílice y ellos ya hicieron todo el trabajo, hicieron toda la pega, supervisaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero la empresa no cumplió con entregar los elementos de protección personal, con catetear a sus trabajadores que usen las mascarillas, ¿ok? La persona se enfermó, pues. ¿Y quién va a tener que pagar? La mutual, ¿verdad? Ya, en este caso, si hubo un incumplimiento por parte de la empresa, es la empresa la que tiene que terminar pagando o el mismo individuo. ¿Ok? Entonces tenemos, o debiéramos tener todo un sistema de vigilancia para poder lograr, y de educación, ¿verdad? Para poder lograr que esta enfermedad pueda ser erradicada. Hasta acá en relación a la silicosis. Ustedes, criaturas del cielo, mis estimados, ¿tienen alguna duda? ¿A nadie le llama la atención No, la profesora, enfermedad? ¿En todo serio? claro. ¿Ah? Dígame. No, profesora, ninguna duda. Ay, qué amoroso. Ok, pero ¿ustedes ya habían escuchado hablar de la silicosis en algún momento de la vida? No, profe, yo no, primera vez. No, profesora. ¿Y les llama la atención algo de ahí? Sí. ¿Qué les llama la atención de la silicosis? Más que todo es como la prevención, lo importante es de cuidarse porque es una enfermedad igual grave. Entonces, hay que tratar de educar lo mejor posible, como dijo usted, para que no ocurra esa enfermedad, no siga como avanzando a más personas. Exactamente, súper, bien. Y respecto de las empresas, respecto de lo que es, bueno, las empresas o las mutuales, ¿qué es lo que piensan ustedes en relación a esta enfermedad? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les parece? ¿Implementación del plan? ¿Algo, alguna cosilla? Nada. Y yo creo que están almorzando y están durmiendo siesta algunos y por eso no tienen dudas, son tramposillos. Ok, bueno, si andamos con esas, pues nada. Ok, otra de las enfermedades que se pueden encontrar como enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales, que es como se les llama actualmente, es la asbestosis. La asbestosis también es una enfermedad súper desgraciada, chiquillos, porque también se transmite a través del contacto con el asbesto. Y el problema del asbesto es que efectivamente hasta como el año 2000, 2000 algo, todas las construcciones en Chile se realizaban con este mineral. Se realizaban en algún momento, en algún grado mayor o menor, con este elemento. Y las personas inhalaban de forma constante este producto y se enfermaban, po, y nadie sabía por qué están enfermados. Es súper desgraciada también esta enfermedad porque también te afecta a los pulmones. También te llena de una especie de polvillo tóxico, ¿verdad? Y también te limita lo que es la capacidad de respirar. Imagínense qué terrible es estar ahogado de por vida. O sea, no poder respirar bien, no poder expandir bien tus pulmones, pegar esos suspiros maravillosos que te da la vida. No puedes, porque estás todo el tiempo constricto con los pulmoncitos apretados, ¿ya? La asbestosis es un tipo también de enfermedad que genera fibrosis pulmonar.
Esta fibrosis pulmonar, chiquillos, lo que les dije, hay un tejido de cicatriz que se genera dentro de los pulmones que impiden, que el pulmón pueda expandirse grande para recibir harto aire, sino que lo mantiene más bien rígido. No rígido del todo, porque si no la persona estaría muerta, ¿cierto? Pero sí disminuye notablemente su capacidad de respiración. Estamos hablando que de un volumen circulante o una capacidad pulmonar, no sé, pues de 4 litros, por respiración, si uno respira profundamente, la persona puede llegar hasta 2,5 litros, 3 litros, y era ahí. Tienes reducciones importantes de tu capacidad respiratoria funcional normal, 40% menos en algunos casos. Igual es algo súper complejo. La inhalación de las fibras de asbesto, dígame, por favor. Profe, las de estos se encuentran igual en minería, en esos tipos de trabajo, ¿cierto? El asbesto se encuentra como mineral El polvillo. en distintos elementos, claro. Ah, ya. Pero nosotros estamos expuestas normalmente, mire, en elementos como eso. Y que hasta el año, mira, dice 2001, y desde el año 2002, 2003 en adelante prohibieron el uso del asbesto en los materiales de construcción, en esos pizarreños, en esas tejitas que existía antiguamente, y el problema es que cuando se rompían todas estas partículas quedaban ahí flotando, leruleru, cachuleru. Hubo acá en... Sí, profe. Dígame. Sí, porque sabe que mi pololo trabaja en la construcción y él también anda con esas mascarillas, así como las que mostró más arriba. Claro, puede ser por la Entonces, exposición a estos elementos o a otros, sí, y es necesario por los polvillos. claro. Sí, en Chile tuvimos incluso el caso Pizarreño, no sé si se acuerdan, que fue súper propagandado, digo yo, súper publicitado, porque hubo la empresa Pizarreño, ¿verdad? Comenzó a tener casos aislados primero de personas que trabajaron ahí por 20, 30, 40 años con enfermedades respiratorias y coincidían que todas tenían asbestosis. Y empezó a indagarse, y claro, todas estas personas habían trabajado en Pizarreño, en la empresa Pizarreño. Y claro, porque antes de que estuvieran prohibidos ese mineral, se utilizaba de forma normal, en todo lo que uno hacía. Entonces, la exposición era constante. Ya, el tejido pulmonar no se expande ni se contrae en forma normal. El mismo caso que anteriormente, chicos, con la sílice, la diferencia es que este es otro mineral. ¿Ya? Mientras más exposición, más riesgo de desarrollar la enfermedad, en este caso igual que en el caso del sílice. El asbesto está presente en productos como las tejas, las baldosas, los azulejos, el cemento, con los que construían las paredes antiguamente, ¿verdad? Y que puede generar un cáncer broncopulmonar, precisamente, chiquillos, por el mismo daño que les dije. Ingresa este producto, genera irritación, genera inflamación en las vías respiratorias altas y bajas. Este tejido no se regenera porque estamos constantemente expuestos a este producto al asbesto, en este caso, y como no se regenera del todo, van generándose cicatrices queloides, ¿sí? Van generándose cicatrices dentro del pulmón que impiden que se expanda y que se retraiga de forma correcta. Y este daño constante, este estímulo lesivo permanente que se genera en los pulmones y en la vía respiratoria alta y baja va a generar o puede generar eventualmente un cáncer. ¿Ya? Miren, el asbesto se mezclaba con cemento para moldear las planchas de pizarreño. Ahora, el tema es que se prohibió su uso, pero ¿qué pasó con todas las casas que estaban construidas ya con esos materiales? Porque evidentemente no se pueden llegar y decir, ¿sabes que mi casa estaba construida en el año 2000 o 1980 con esto? ¿Y cómo yo hago para derribarla? ¿Y qué hago con mi casa? Pues, ¿cierto? Igual es un tema súper complejo. Ahora, no todas las construcciones utilizaban asbesto, no todas, eran algunas, ¿ya? Para que ustedes sepan que tampoco se van a empezar a mirar el techo como, rechafles, estoy perdido. No todos los lugares tenían estos asbestos, incluso en algunos lugares utilizaban en cantidades tan mínimas que no generan un impacto real al momento en que se rompe, por ejemplo, un pizarrón, ¿ya? De todas formas, cuando se realizan remodelaciones en casas, cuando se sacan tejas o cuando estamos removiendo, no sé, por los azulejos antiguos, ¿verdad? Es importante siempre utilizar los elementos de protección personal, en este caso específicamente lo que es la mascarilla para evitar la inhalación. Ay, chat, escribieron. No me abre el chat, chiquillos, siempre.
Ya, no más vio. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que podemos encontrar dentro de lo que es la asbestosis, es decir, la presencia de asbesto, enfermedad por asbesto? Amianto, chiquillos, por si acaso, lo mismo que el asbesto, ya es otra palabra para decir lo mismo. La larga exposición a este asbesto se manifiestan después de muchos años de haber expresado o empezado la exposición al producto. Usted trabajó 5, 6, 10 años en contacto con este producto y puede que 10, 20, 30 años después recién comience a presentar síntomas. A diferencia de la silicosis, ¿se acuerdan que en la silicosis podíamos empezar de forma aguda inmediatamente o podíamos estar años con la enfermedad dando vueltas y generándote problemas? Ya. Entre los signos y los síntomas, dificultad para respirar, tos persistente y de tipo seca, se pierde el apetito, adelgaza, miren. Y aquí hay un cuadro súper característico, que también lo tienen los pacientes EPOC, que es la punta de los dedos de las manos y de los pies más grandes, que es lo que se conoce como dedos en tambor, o dedos de palillo, que son, se empezaron todos a mirar los dedos, ¿no? El dedo de la mano está más engrosado hacia el final. Un dedo normal va así, ¿cierto? Ya. En el caso de los pacientes que tienen EPOC o que tienen enfermedades respiratorias de tipo restrictiva, suelen presentar estos dedos en palillo o dedos de tambor. Dolor u opresión en el pecho. Preguntaba la compañera, ¿los efectos de la silicosis son irreversibles? Sí, son irreversibles porque ese tejido que está dentro del pulmón y que tiene cicatrices no tiene cómo recuperarla. Es como que usted se cortó profundamente, no se arregló bien ese corte y le queda un queloide para siempre en su brazo. Usted tal vez podría realizarse cirugía estética porque es externo, pero los pulmones, ¿cómo realiza una cirugía estética? ¿Cómo realiza una cirugía tan delgadita si la pleura es tan delgada también? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Oquile. Precauciones que vamos a tener que presentar, lo que les comentaba. Cuando nosotros estamos en presencia o estamos remodelando una casa, ya sea nuestra o queremos trabajar en esa área, y esos tienen estos aislantes de fibras de asbesto, que son esas pelucitas que ustedes ven ahí, la idea es que tiene que pedir que la demolición la hagan empresas que vienen capacitadas específicamente en el tratamiento de este tipo de cuadros. Y las personas llegan vestidas así como casi los del servicio médico legal. Vienen vestidas con el traje blanco completo, con la mascarilla, con antiparra, con todos los elementos para evitar también trasladar estas fibras de asbesto que puedan quedar en el pelo o en los ojos, ¿verdad? Trasladarlas a otro lugar. ¿Ok? Si nosotros vamos a estar en un lugar en demolición y no vamos a estar trabajando, mejor vayámonos de ahí, y si es absolutamente necesario que estemos, entonces con una mascarilla de filtración K100, si no me equivoco son esas, que tiene una filtración de hasta 100 partículas, o sea, del 100% de las partículas, perdón, y que son, si no me equivoco, para materiales aceitosos, si es que no me equivoco. ¿Ya? Los elementos de protección, cuando van demoliendo o reestructurando o retirando piezas con este elemento, este material. Todo lo que les había comentado. Hasta acá, chiquillos, dudas en relación a silicosis y o asbestosis. Por favor, cualquier duda, aunque te diga, pero qué tonto, ¿cómo voy a preguntar eso si ya lo preguntaron o ya lo dijeron? Por favor, no tengan miedo de preguntar, chiquillos, es importante que aclaren todas sus dudas. Profe, yo tengo una consulta. Dígame la consulta. ¿Qué pasa cuando estamos en presencia de una inhalación de asbesto por una quema de esta, un incendio o algo así? Hay que alertar inmediatamente a las autoridades de que se está quemando eso. ¿Pero hay riesgo de mayor toxicidad al inhalar esta partícula? Evidentemente sí, va a haber alta toxicidad asociada a la quema del asbesto. Sí, sí. Claro, porque Gracias. en el fondo son silicatos, son elementos químicos, ¿verdad? Que al final van a ir generando más irritación en la vía aérea y las partículas, por quemadas que estén, van a estar presentes igual en el aire cuando usted respira. ¿Sí? Gracias, ¿O no? profe. Ya. ¿Profe? Dígame.
Y si una persona, por ejemplo, hizo una remodelación, así como usted dice, y estuvo expuesta, ¿qué tiene que hacer? Es que hay que O ver sea, primero sin saberlo, estuvo expuesta así como, por ejemplo, no sé, cambia el tejado del techo y estuvo expuesta a eso, ¿qué tiene que hacer? Es que hay que ver porque no todos los materiales tienen asbesto, sí, po. Habría que ver si efectivamente tenía asbesto la plancha que estaba cambiando. Si la plancha se rompió y estaba en un lugar cerrado y estuvo expuesto, no sé, po, 3 días, 2 días con esas partículas en suspensión, claramente va a ser afectado, pero si está al aire libre sacando las planchas, moviéndolas y retirándolas, no debiera haber problema, porque esas partículas volaron. ¿Se entiende? Es que, por ejemplo, mi casa es súper antigua, ¿Ya? entonces una vez nos subimos con mi papá a arreglar el techo y tenía de esas planchas, pues salió mucho, mucho polvo. Entonces no sé si podríamos haber estado expuestos o algo así. Por tiempo tan cortito y al aire libre, igual es poco probable que se genere una asbestosis. En general, el asbesto tiene que estar expuesto mayor tiempo y con inhalación constante de estas partículas. El asbesto, si bien puede producir un cáncer, es carcinógeno, con exposición tan limitada de tiempo, no debiera tener significancia, menos si está al aire libre. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Ya, porque acuérdense que en el fondo el asbesto, como es un polvillo, que igual va a estar flotando, usted lo inhala y se queda en los pulmones. Pero para eso tendría que estar respirando en un lugar cerrado o inhalando el polvo que está ahí. Ahora, el otro polvo que pudo haber salido desde cuando movieron las tejas, debe ser el polvo ambiental, la contaminación u otros elementos también. No sé, habría que ver cuánto de eso efectivamente era este asbesto. ¿Ya? Había otra compañera que tenía dudas. ¿No? Ok. Ya. Si no tiene más dudas en relación a la asbestosis y a la silicosis, vamos a pasar con otro que es el plaguicida. El plaguicida también es un elemento altamente tóxico y que si no se utiliza en las formas adecuadas puede generar intoxicaciones graves en las personas, ¿ya? Graves de incluso generar la muerte, ¿ok? Los plaguicidas son elementos químicos o productos químicos que se utilizan para poder eliminar las plagas. Normalmente se utilizan en lo que son en los campos, en el área de la agricultura, ¿ok? Principalmente, sí, principalmente es eso, ¿ya? Están destinados a ser aplicados en el medio ambiente, en animales o plantas, para prevenir, controlar o combatir organismos que son capaces de producir daño a las personas, pero ¿cuánto de este daño estás evitando y cuánto en realidad estás generando? Mi abuelita siempre decía, los cuidados del sacristán mataron al señor cura. De repente, por evitar tener una plaga, echamos un plaguicida que te genera más daño que la plaga, que lo que te podría haber producido la plaga, ¿cierto? Igual también hay que considerar que hay elementos que son de tipo natural y elementos que no son tóxicos, plaguicidas no tóxicos también, que pueden ser utilizados para el manejo de estos plagas, como por ejemplo las conchuelas o estos bichitos, no me acuerdo cómo se llaman, unos verdes chiquititos. ¿Cómo se llamaban? Las conchuelas. ¡Uy, memoria la mía! ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos bichitos tipo plaga verdecito? ¿No? ¿Pulgones? ¡Pulgones! ¡Gracias! Bien, se me ha ido la palabra. Muchas gracias, señorita. Muy amable. Ok. Entonces, la idea es que cuando se utilicen estos plaguicidas, nosotros tengamos todas las medidas de prevención necesarias para evitar absorber estos productos químicos, entendiendo que el plaguicida puede ser absorbido, puede ser adquirido por el organismo, ya sea por la inhalación o también por el contacto a través de la piel. ¿Ya? Y esto sí va a generar problemas. En ambos casos, el ingreso del plaguicida a nuestro cuerpo produce un daño importante. ¿Ya? Estos productos plaguicidas, como les comenté, se utilizan principalmente en la agricultura para controlar los insectos y las malezas que crecen en forma desmesurada y que van dañando los cultivos. Y si bien es importante cuidar los cultivos, tal vez es mejor utilizar productos que no sean tóxicos y también tener en cuenta los elementos de protección personal. En la ganadería para el control de parásitos y también cuando se utilizan, por ejemplo,
las fumigaciones en los departamentos, en las casas, se han fijado control de plagas, para los ratones, para un murciélago, para otros animales y también insectos, la bichuca, ¿ya? Todos los plaguicidas no se van a manejar de la misma manera porque no todos son iguales. Recuerden ustedes que son compuestos químicos, tienen distintos elementos dentro de ellos mismos que van a generar la muerte de la plaga, pero vienen con distintas concentraciones de cada uno, vienen con distintas formas químicas, por lo tanto, no todos los plaguicidas tienen el mismo tratamiento, ni todos los plaguicidas son tóxicos en el mismo grado. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Los perdí, chiquillos, o están ahí todavía? Sí, profe, sí Sí, se entiende. profe, se entiende. Y aquí cuando no me hablan pienso que estoy sola y que me fui y que ya no volverán. No, profe, sí se entiende. Ok, en cuanto a los plaguicidas, nosotros podemos observar dos tipos de intoxicaciones. Ambas son intoxicaciones graves, ¿ya? En el caso de la intoxicación aguda, se presenta dentro de las primeras 24 horas después de que estuvo expuesto a un plaguicida. Me explico. Hoy día yo fui al campo y puse un plaguicida sobre los limones y sobre las naranjas. No pasaron ni 4 horas y empecé con síntomas de vértigo, náusea, vómito, se alteró mi conciencia, estaba hablando lecera, dolor de guatas, etc. Pasaron menos de 24 horas, esa es una intoxicación aguda. Hablamos de una intoxicación crónica, por el contrario, cuando se presenta cuando hay una exposición repetida, ¿sí? En tiempos prolongados. No es solamente hoy día que fui a fumigar los limones y las naranjas, sino que estuve hoy día, ayer, anteayer, hace un mes, los últimos 6 meses me los he llevado fumigando plantas por todos lados y no he tenido las medidas de protección y comencé entonces con la sintomatología asociada. ¿Ya? Acá hay algunos tipos de ejemplos de las intoxicaciones que existen, no está muy claro, pero yo se los explico. Cuando hablamos de intoxicación aguda, estamos hablando de que son exposiciones de poco tiempo. Hubo, no sé, como les comenté, la fumigación de naranja y limones, y antes de 24 horas yo empecé con la sintomatología. Y ahí empecé con la sintomatología, fui a consultar y me trataron. ¿Sí? Tenemos una intoxicación subaguda. ¿Ya? En este caso tenemos una exposición frecuente en periodos de días o semanas. Sí, llevo 2 semanas expuesto y presenté la sintomatología, ok, subaguda. Y cuando es crónica, estamos hablando de que ya te fuiste al chancho hace mucho, mucho rato, que ahí está expuesto a estos plaguicidas. ¿Sí? Crónica, mucho tiempo. Subaguda, semana, un mes, ya, era ahí, no más. Intoxicaciones agudas en el momento en menos de 24 horas. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya. Eso. En base a lo mismo que les había comentado en relación al uso de estos plaguicidas, nosotros podemos encontrar la exposición o podemos ver que las personas van a estar expuestas cuando aplican plaguicidas desde el aire, vía terrestre o vía marítima, cuando están, por ejemplo, matando plagas que pueden haber en los cultivos de salmones. Matan todas las otras cuestiones también para sus salmones famosos. Aplicación de plaguicidas en viviendas, bodegas o lugares públicos. Por ejemplo, esperemos un poquitito, hijo. Oh, esperemos un poco, aquí estamos con tragedia. Ya van. Ok, por ejemplo, cuando van a fumigar a los edificios. Ok, edificios o no sé, por las bodegas de donde guardan papas para matar a los ratones, no sé, pues ya, ok. Esa también es otra forma. La persona que está aplicando ese plaguicida va a estar con tragedia si es que no utiliza los elementos como corresponde. Aplicación de plaguicidas en campañas y emergencias sanitarias y fitosanitarias. Por ejemplo, frente a la presencia de una gran cantidad de mosquitos, de polillas, de insectos en general que están afectando una producción agrícola. O bien no agrícola, sino que humana. Hay muchos elementos que están causando estos problemas en la población y están haciendo que la población se enferme. También va a ser necesario ahí fumigar.
Operación de cámara de fumigación. En este caso son cajas grandes, así como containers chiquillos, en los que se introducen dentro determinadas cantidades de elementos, ¿verdad?, que requieren ser fumigadas, y dentro de estas especies de containers grandes, ¿verdad?, que vienen sellados y qué sé yo, se realiza la aplicación de los productos plaguicidas. La persona que manipula esas cajas, que manipula los controles, tiene que tener precaución, evidentemente, porque vamos a tener exposición a estos elementos. Y la fumigación de silos, que son donde se guardan los granos de trigo, chiquillos, son cuestiones grandes que son como tubos, ¿ya? Bodegas, barcos, entre otros. En pocas palabras, en cualquier momento, chiquillos, en los que haya exposición de forma permanente por causa laboral a la presencia o el contacto con estos elementos que son tóxicos. El objetivo del protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a plaguicida, que es un protocolo, chiquillos, que todas las empresas que trabajan con estos productos químicos deben tener, y ese protocolo está establecido y está obligado por el MinSal y el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Precisamente como norma reguladora para favorecer la salud y el bienestar de los trabajadores. Está obligado como lineamiento, como política, que tienen que tener esos protocolos de vigilancia. Dentro de esos protocolos de vigilancia, lo que se va a hacer es evaluar qué pesticida o qué plaguicida se está utilizando. Tienen que existir también protocolos específicos en relación a qué plaguicida, con cuánta cantidad, de qué elemento, en qué forma viene ese elemento, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que puede contener de ese elemento el plaguicida que estoy utilizando? ¿Cuáles son las mezclas permitidas para utilizar? ¿Cuánto es el tiempo en el que pueden mantenerse esos plaguicidas, no sé, abiertos? ¿O cuánto es el tiempo que tiene que estar el material en contacto con ese plaguicida? ¿Cuál es el grado de toxicidad de ese plaguicida? Y así, todos estos elementos que yo les comento y más, tienen que estar preestablecidos en una empresa antes de que empiece a comprar un plaguicida y que empiece a aplicarlo. Y además de eso, tienen que existir protocolos de acción concretos en los que se van a ir registrando cuando la persona tuvo contacto con el plaguicida, cómo fue que mezcló, por ejemplo, el plaguicida, cómo fue que lo reconstituyó con agua, si es que tenía que ser reconstituido o no, por qué metodología fue que lo aplicó, cuánta temperatura había en ese lugar en el momento en que lo aplicó, qué elementos de protección personal estaba utilizando, cuánto tiempo estuvo expuesto a ese plaguicida en el aire, y así. Todo, chiquillo, tiene que ir súper detallado. Y finalmente, también dentro de los protocolos, tiene que existir algún lineamiento de acción frente a la toxicidad o a la presencia de sintomatología por toxicidad debido al plaguicida que se está utilizando. No sé si estoy siendo clara o quedan confusiones. Sí, profe, se entiende. O sea, yo lo entiendo. Bacán. Súper, muchas gracias. ¿Cuáles son los sistemas de protección? Tenemos que tener controles por ventilación en todos los lugares donde se realiza fumigación. En el caso del aire libre, no crean que es, como está el aire libre, no importa que fumigue. También vamos a tener que tener ciertas medidas de protección. Se las voy a dar en un momento. Cuando hablamos de los controles por ventilación, nosotros vamos a tener, cuando aplicamos fumigaciones en determinados lugares específicos, tenemos que contar con ventilaciones o con salidas del aire del lugar que se está fumigando, ¿ya? Cuando son lugares que están habilitados para fumigar, como estas cajas grandes que yo les comentaba que eran como containers, estos están herméticamente cerrados y tienen un sistema de circulación de aire interno y además una salida de aire que primero tiene que pasar por unos filtros para ser arrojado al medio ambiente, porque no podemos tirar esos plaguicidas como que nada la chuña al aire, porque van a generar una toxicidad en las personas que están cerca. ¿Les parece lógico, no? Sí, profe. Bien, en el caso de los lugares que van a ser fumigados, como por ejemplo los edificios, las casas, las bodegas, los silos, etcétera, también tienen que existir controles de ventilación en cuanto a reconocer cuáles son, no sé, por las ventanillas, por la dirección en la que corre el aire, cuánto es el tiempo que tiene que estar ventilándose ese lugar después de ser fumigado, cuáles son las condiciones en las que tiene que realizarse una limpieza posterior a la aplicación del plaguicida. Porque consideren ustedes que van a aplicar un producto químico que puede tener una estabilidad tal vez por años, no sé, pues en un lugar donde usted va a guardar semillas. Y si usted no limpia las superficies como corresponde, van a quedar restos de ese plaguicida dentro de las semillas, pues. Y cuando usted se las coma, ¿qué va a pasar?
tragedia nacional, ¿sí o no? Ya. Entonces todos esos factores tienen que verse evaluados también. Asimismo, los elementos de protección personal, el gorrito, ¿verdad? Para evitar que el plaguicida quede en el pelo, la protección en los ojos, ¿verdad? Para evitar que ingrese por los ojitos, por las mucosas, protección de nariz y de boca, también asociado a lo mismo, por la inhalación y por el contacto con mucosas. Debiéramos ir también con todo lo que es un traje completo, una ropa de tipo impermeable que no permita el contacto del plaguicida con nuestra piel, porque hay algunos que se absorben por piel y pueden generar toxicidad igual. Botas de PVC que son impermeables también y evitamos el traspaso de este plaguicida hacia la piel. Guantes, ¿ya? O sea, vamos vestidos así como a lo marciano, nomás, cara dura. A los astronautas vamos a ir a fumigar. Ya, y lo que les hacía en comentario en relación a las fumigaciones que se realizan en vía aérea, cuando son fumigaciones grandes también tienen que verse las condiciones meteorológicas, porque la persona que va a fumigar tiene que evaluar que no vaya a llover, evidentemente, durante el día, si no se le va a ir a la chuña su fumigación, que no existan ciertas temperaturas mayores a tantos grados por la estabilidad del plaguicida, ¿verdad? Porque frente a temperaturas elevadas puede haber una evaporación del producto, una toxicidad mayor, una pérdida de la eficacia, una desestabilización del material, etc. Y también las condiciones del viento, porque dentro de estas plagas, estos plaguicidas que se van a aplicar, ¿verdad? Van a quedar partículas en suspensión también, po. Y eso se lo van a llevar a los vecinos, así paleteado. Te regalo un plaguicida, estimado vecino, para que mueras, para que muera tu perro. Y ese plaguicida que está flotando en el aire después se va a, no sé, se va a posicionar en cualquier otra superficie que está en contacto con personas que no tienen nada que ver con el rubro y que terminan enfermándose. ¿Soy clara o no soy clara? Sí, profe. No, profe. Ya, profe. ¿Cuál sería la prevención asociada a este riesgo? Lo que ya les había comentado. Primero, chiquillos, el uso de elementos de protección personal, aunque le moleste, aunque le dé calor. Es que me molestan estos lentes, estas antiparras, porque me da lo mismo. Más vale estar incómodo que muerto. ¿Sí o no? Ya. Estos elementos de protección personal no son de los que uno compra en la feria o que compra en el almacén, sino que deben ser certificados. ¿Ya? ¿Y quién los va a certificar? Las empresas, por ejemplo, como la Mutual de Seguridad o el Instituto de Salud del Trabajador, ¿verdad? Que va a evidenciar o va mediante los antecedentes del producto a reconocer que efectivamente cumple con lo necesario para poder proteger al individuo. ¿Ya? Miren, acá tiene unas mascarillas N100 y resulta que no tenían ninguna aprobación por el ISP, a ver si les suena algo, Instituto de Salud Pública, no sé, lo dejo ahí en el aire por si se acuerdan de atención primaria. No tenía ninguna certificación del ISP, no tenía ninguna información respecto de la marca, cuál era ¿cómo se llama? La información técnica que tenían estas mascarillas, ¿verdad? Entonces siempre es importante que los elementos de protección personal que utilizan los trabajadores primero tienen que estar certificados que sirven efectivamente para cubrir o para proteger contra tal o cual enfermedad, en este caso contra el plaguicida. Tiene además que capacitarse a los trabajadores en el uso de estos elementos de protección personal, no solamente hablando, sino también demostrando, ¿cierto? La mascarilla, esta mascarilla que usted está viendo, lo que hace es filtrar este elemento de esta manera para que usted cuando respire no le ingresen estas cosas. Esta mascarilla se abre aquí, se le saca este cuadradito que es el filtro y se introduce este filtro. Este filtro que yo le muestro que es el número tanto, que tiene este color de esta marca, va ubicado en esta posición dentro de la mascarilla. Usted debe sujetarse, casi como las aeromosas, debe sujetarse la mascarilla cubriendo nariz y boca, tire el elástico para atrás, ajústelo a su cabeza, pero no permita que ingrese el aire por ningún otro lado. ¿Ya? Las explicaciones bien correctas. Los elementos con los que vamos a aplicar el plaguicida también tenemos que fijar que no tengan fugas, que no estén rotos, es decir, que estén en buen estado. Porque si están con alguna pequeña fuga, ese plaguicida va a estar en contacto con otras sustancias o con otros elementos que originalmente no tenían por qué estar en contacto y van a contaminar todo y por lo tanto pueden enfermar a la persona. El equipo con el que nosotros vamos a fumigar tiene que estar libre de todo otro tipo de residuos, de sarro, de mugre, de suciedad, de lo que sea,
impide que pase el líquido, ¿verdad?, hacia las boquillas por el que está fumigando. Ustedes conocen los fumigadores, ¿por cierto? Son esos que van como tirando un chorrito de agua. ¿Lo Sí. ubican? Ya. Sí, profe. Perfecto. La idea es que siempre eso se mantenga libre. Cuando uno utiliza este como tamborcito, ¿verdad?, que va a ayudar a fumigar, la idea es que después de su uso y que está vaciado completamente el producto, se realice la limpieza del recipiente como corresponde para evitar que existan residuos químicos que finalmente puedan interactuar de una manera u otra con el producto que se va a agregar después. ¿Ya? Y tener un procedimiento que indique cómo se calibra el equipo para obtener la dosis indicada en la etiqueta. En la etiqueta el plaguicida dice, disolver, no sé, 300, disolver este frasco en, estoy inventando, 2000 litros de agua. Ya, ok. Pero no te dice nada más, pues. No, pues tiene que indicarte. Usted tiene que preparar, no sé, 1000 litros de agua. Por lo tanto, este frasco trae 100 ml, usted con esta jeringa va a tener que sacar 50 ml, estos 50 ml los va a tirar dentro de los 1000 litros de agua. Esa jeringa luego va a tener que ser desechada dentro de una bolsa. Esa bolsa tiene que ir en el contenedor rojo especial para desechos tóxicos. ¿Sí? Va a evidenciar la presencia en concentraciones adecuadas de este plaguicida porque va a introducir esta tira radioactiva dentro del agua y si aparece de color pom, quiere decir que efectivamente se alcanzó la parampampam. ¿Ya? Bueno. En relación a plaguicidas, chiquillos, ¿alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, sugerencia? Profe, no entendí. ¿Qué dijo? ¿Desde cuándo no entendió? Desde el buenas tardes, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Clarito, clarito todo. Yo no sé si ustedes las cachan todas tan rápido o les da vergüenza preguntar. Un poco de las dos. Un poco de esto. Profe, que usted un poco de explica bien, usted explica bien y da ejemplo, entonces se entiende, por lo menos yo entiendo. Ya, pero igual, chiquillos, por favor, si tienen cualquier duda, no entienden una palabra, no tengan pena en preguntarme, porque yo estoy para eso, es mi pega enseñarles, ¿ya? Ok. Otro tipo de enfermedad profesional que nosotros podemos encontrar es la intoxicación por metales pesados, por el heavy metal. Ok. Esta intoxicación por metales pesados normalmente ocurre cuando la persona de alguna manera u otra ingiere o tiene contacto o inhala incluso metales pesados tales como el plomo, el mercurio o el arsénico, ¿ya? No es una patología muy frecuente, ¿verdad? Pero cuando es frecuente, cuando ocurre, es bastante grave, ¿sí? Son escasas las intoxicaciones que existen a causa de este tipo de metales, ¿verdad? Pero son muy graves. Y cuando ocurren, incluso pueden llevar en cuestión de horas o como mucho de días a la muerte de la persona. Entre los cuadros agudos más frecuentes, la intoxicación por la exposición laboral a estos tipos de metales. En el caso del plomo, la principal fuente ha sido la gasolina durante mucho tiempo y a través de la inhalación, cuando uno va a echar benzina al auto, oye, me encanta ese olor, qué tóxica. Yo saco la cabeza por la ventana, como el olor a la libertad, no sé, pero ya, el olor del plomo, esos gases contienen plomo y son súper tóxicos para las personas, ¿ya? En el caso del plomo, es súper complicada la intoxicación porque atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, atraviesa la barrera del cerebro, ¿verdad? A través de la sangre y va a generar convulsiones, muerte cerebral, daño cerebral, etc. Y también, mire, atraviesa la placenta. O sea, el problema es que además va a generar problemas en el caso de una mujer que esté embarazada expuesta al plomo, va a generar daños en el feto o en el niño que está naciendo, que está criándose, se está creando recién. El plomo que está en el aire, que queda volatilizado producto de la gasolina o a través del uso de otros elementos, va a quedar flotando en el aire, ¿sí? Una vez que queda flotando en el aire, puede ser fácilmente inhalado o también puede ser producto de estas partículas que eventualmente van a caer y lleguen a contaminar el suelo y el agua, ¿sí? En la contaminación del agua vamos a tener la muerte de los peces, un montón de fauna local. En el caso también de cuando cae la tierra, pueden
ir muriéndose plantas, cultivos enteros, ¿sí? Además de la intoxicación que puede generar en las personas. Y además, cuando por ejemplo cae, no sé, este plomo en el suelo, ya en un prado, viene la vaquita, se come ese pastito que está con plomo, la vaquita puede que no le afecte mucho porque la concentración es baja, pero ese plomo va a quedar en su carne. Y usted después se va a comer esa carnecita, ñam, 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 qué rico, se va a poner heavy. El nivel de exposición al plomo a través de la dieta va a depender de hartos factores, ¿sí? De entre ellos va a estar, por ejemplo, qué tipo de comida usted va a comer, cómo se elaboró esa comida, y yo creo que también un poco por ese lado va esta como moda o cultura de los alimentos que son orgánicos, para evitar que sean contaminados no solo con plomo, sino con fertilizantes o con cualquier otro tipo de elementos que puedan dañar al ser humano. El uso, por ejemplo, de las soldaduras de plomo. Antiguamente, chiquillo, las soldaduras que se realizaban eran todas con plomo, po. Y después resulta que venían a, no sé, pues vamos a romper esta estructura o vamos a arreglar esta soldadura. Y vinieron y tuvieron que raspar esa soldadura de plomo y quedaron todas esas partículas ahí flotando en el aire. Y la persona, como no sabía, la hizo nomás, po. El maestro Chasquilla que no se puso la mascarilla, tragedia, ¿cierto? Los niveles de plomo en el agua y la utilización de cerámica con barniz de plomo. No acuerdo, en relación al plomo, que hubo, bueno, ustedes quizás ni nacieran en ese tiempo, pero hubieron unas noticias en relación al alimento, me parece que era pescados que venían con plomo, y que incluso pidieron desde el gobierno, desde las informaciones desde más arriba, pidieron que por favor no comieran pescados de tales o cuales marcas, porque venían con una mayor cantidad de esta sustancia en el cuerpo. Y hubo así como multiconsultas asociadas a esos casos. Mire de lo que me he acordado. Ya, para los niños el plomo presente en el polvo y el suelo suele ser la principal vía de exposición porque es por donde se arrastran o antiguamente jugaban. Actualmente con lo que están encerrados en casa difícilmente se van a contaminar con nada, si la Xbox no contamina. Ok. ¿Cuáles son los efectos sistémicos? O decir, los efectos que nosotros podemos encontrar a lo largo de nuestro cuerpo cuando estamos expuestos al plomo. Ay, el chat. Ok, si alguien puede ir leyéndome lo que dicen en el chat, porque yo no lo puedo leer acá, se demora mucho en abrir. Todos se fueron a dormir la siesta. Qué tristeza. Ok. Como efectos sistémicos, tenemos los niños que presentan un nivel de plomo mayor a 100 unidades por decilitro, no, microgramos por decilitro, perdón, van a generar intoxicación severa. ¿Ya? La plombemia, chiquillo, es el nivel de plomo que hay en la sangre. Eso se llama plombemia. ¿Ya? Normalmente lo que llevamos cuando existe este nivel en los niños, ¿verdad?, de plomo dentro de su sangre, se pueden observar alteraciones tales como encefalopatías agudas que están con los signos y los síntomas clásicos. Encefalopatía, van a ver al niño que está con comportamiento distinto, que está con un movimiento ocular raro, que está hipersensible a los sonidos, el cerebro está hiperafectado. Está con cefalea, vomita, con náusea, ¿sí? Miren, tiene una descoordinación, ataxia. La ataxia, chiquillo, es la descoordinación en los movimientos, ¿ya? Delirios, convulsiones, o sea, vamos viendo que no es nada poquitito, ¿cierto? Los vómitos y las diarreas, en este caso, van a ser otro cuadro que van a ser de preocupación, porque si bien estamos viendo niños que están con signos neurológicos de afectación por plombemia o por plomo en la sangre, vamos a ver también que este niño, dentro de tanto vómito y diarrea que ha presentado, va a generarse o va a producir o desarrollar una deshidratación moderada a severa, y todos sabemos que cuando hay una deshidratación severa es un paso sin shock hipovolémico, y en el shock hipovolémico anda a tratar de meterle agua para sacarlo, porque va a ser muy difícil que si cae en paro lo pueda sacar de ahí. El cuerpo ya no tiene sangre, no tiene líquido funcionando dentro. Tragedia. Otro tipo de metal pesado con el que pueden las personas sufrir intoxicación
es el mercurio. Nosotros, ¿dónde han visto ustedes mercurio, chiquillos? ¿Dónde han escuchado que hay mercurio? En los En los termómetros. En los termómetros, ¿verdad? Así es. En los termómetros existen 3 tipos de mercurios en el ambiente. El mercurio inorgánico, el orgánico y el mercurio elemental. El mercurio que nosotros vemos en los termómetros es el mercurio elemental, ¿cierto? Además tenemos el inorgánico y el orgánico que se encuentra en distintas formas dentro de la naturaleza, ¿ya? Y que al estar en contacto con él, evidentemente vamos a tener problemas neurológicos severos asociados a esta intoxicación. El mercurio o cloruro de mercurio, que es una de las formas de presentación que trae el mercurio, si no me equivoco, ese sería el orgánico, tiene propiedades cáusticas, es decir, que van erosionando, ¿verdad? Tiene propiedades de erosionar, de romper, de lesionar, ¿verdad? En este caso la mucosa digestiva cuando se ingiere, ¿ya? En el caso de la ingesta de mercurio, se van a generar daños en todas partes. O sea, estamos hablando de daños que se generan a nivel neurológico, ¿sí? Hasta daños que se generan en los sistemas completos del organismo. Insuficiencias renales porque hay una necrosis tubular, porque hay una disminución o una reacción negativa, ¿verdad?, a la presencia de este metal en el organismo. Se pueden producir intoxicaciones agudas también por inhalación. Ahí vamos a ver síntomas iniciales asociados con problemas respiratorios. ¿Cómo se podría distinguir, por ejemplo, este síntoma respiratorio de disnea, tos seca, fiebre y escalofrío? Pero que esa cuestión está en general, podría ser un resfriado, incluso una gripe. Sí, podría ser. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? A través de la anamnesis. ¿Qué fue lo que hizo el último tiempo? ¿A qué se dedica usted? ¿Dónde viven? Uno podría ir sacando a través de esa información los datos necesarios para poder recopilar y que el médico pueda hacer un diagnóstico o una aproximación diagnóstica, ¿ya? El cuadro puede evolucionar hacia una neumonitis intersticial, es decir, una inflamación de las paredes del pulmón con presencia de líquido entre las pleuras, ¿verdad? Y colapso de los alveolos, ¿sí? Que van a impedir, evidentemente, que haya un intercambio gaseoso adecuado, ¿sí? Enfisema, es decir, presencia de pus también dentro de lo que es el pulmón, y un síndrome de distrés respiratorio agudo. En el caso de intoxicaciones agudas, al igual que en el caso de la ingesta, vamos a tener síntomas digestivos que pueden estar asociados a dolor abdominal, como síntomas de gastritis, okay, vómito, diarrea. Miren, acá hay características específicas: sabor metálico, cialorrea, disfagia o dificultad para poder tragar. ¿Quién me dice lo que es la cialorrea? Nadie sabe qué es la cialorrea y nadie va a preguntar. Profe, yo le iba a preguntar justo cuando preguntó usted. El babeo, la salivación exagerada, una incapacidad de retener la saliva, de tragarla, babea, 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 babea. ¿Sí? Sí, profe, eso igual sale. Lo busqué recién. ¿En serio? Pues lo más probable es que salga con palabras más bonitas, no es si está babeando. Bien. Profe, se conoce también como otra palabra, ¿o no? Como otra palabra. Como otra palabra. ¿De cuál? ¿La cialorrea? Sí, mocialismo, ¿o no? Ahí me pillo. ¿Tialismo? ¿La salivación? No, yo lo conozco como cialorrea o salivación. También le digo la babeación, el babeo. Pero no, ¿cómo dice usted? Busquémoslo. ¿Cómo dice usted que se llama la palabra? Como cialismo lo conocía yo. Cialismo, veamos. Tirititi, no me pesca, pero ni en bajada. ¿Tialismo puede ser? Sí, que el PT puede sonar, sí. Tialismo. Sí, cialismo con S. Cialismo con S.
Puede ser por el sonido, sí, el PT como ese. Cialismo. Secreción excesiva de saliva. Ah, mire, sí, no lo conocía yo con esa palabra. Mire qué buena cosa, he aprendido algo distinto. Buena. Cialorrea o cialismo y alteraciones visuales. Ok, intoxicación por mercurio. Dudas, preguntas, consultas. Chiquillos, pregunten. ¿En serio? Tiri, ti, 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 ti. Bi, 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 bi. Profe, Dígame, por favor. si un termómetro se rompe y cae al suelo, ¿eso es el riesgo que se corre o no? En el caso del termómetro que contiene mercurio, sí. Ahí, yo me acuerdo cuando chica jugaba a tocar el... pero nunca me lo comí. Ya, en el caso del mercurio que se cae, sí, la idea sería ponerse guantecitos, recogerlo con papelito y eliminarlo, no sé, por algún contenedor que no genere toxicidad al medio ambiente. Un plástico que se va a mantener ahí por los siglos de los siglos también. Claro. Profe, se envuelve en un papel y se guarda en un frasco de vidrio con tapa. Ya. ¿Y después? Después hay que llamar a emergencia municipal para que lo hagan el retiro. Mira qué bueno, no tenía idea. Excelente. Súper. Como vamos aportando toda información, me encanta eso a mí. Bacán. Yo no sabía de aquello. Pero en todo caso, el mercurio igual se utiliza en varias cosas, no solamente en los termómetros, ¿ya? Me acuerdo, hace un tiempo atrás existía no me acuerdo la marca, pero era una sombra de ojo, era un maquillaje, y el maquillaje contenía mercurio. Así guácala. Evidentemente lo sacaron cuando se dieron cuenta que tenía el mercurio. No debe haber sido, y estamos hablando de marca antigua, pues no estoy hablando de hace 10 años atrás. Yo era chica, imagínense, el siglo pasado. Corrí el año 1980, 1990, hace rato. Ya. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hasta acá? No, profe. Buena. Otro material que nosotros vamos a ver es el arsénico. Ay, Dios mío, el arsénico. Yo me acuerdo que siempre veía que intoxicaban o mataban con arsénico en las películas. El veneno ¿cómo se llama? Es el arma de las mujeres. Ya. El arsénico también es un tipo de metal, ¿ya? Está en diversas formas en la naturaleza y es altamente tóxico, evidentemente. Está en distintas partes, no está solamente como una barra de arsénico o polvos de arsénico. Y de hecho, el arsénico en algunos casos no es tóxico. Yo he visto lugares donde se utiliza el arsénico como para tratamiento de metales o como para tratamiento incluso de aceitunas, pero en bajas graduaciones. Guácala, sí. Ya. Profe, Dígame. dice que igual está en los alimentos, en el agua, ¿Sí? Sí. en la tierra. Es guácala. Sí, es que es un elemento que está en la naturaleza. Es como parte de la tierra, parte de lo que está dentro de los minerales. Entonces, en dosis muy bajita, en dosis chiqui, no te va a generar ningún tipo de daño. El problema es cuando tú estás expuesto en forma constante o cuando te expones a grandes cantidades o en grandes dosis, ¿ya? Compone, por ejemplo, el cobre, el níquel, el hierro, es parte de aquello, y el óxido de arsénico. Forma parte de estos elementos, entonces imagínense, nosotros somos un país que produce cobre. Tenemos una cacha y un montón de arsénico, ¿sí o no? En el agua se encuentra en forma de arsenato o arsenito, y son hidrosolubles a ambas formas, es decir, se disuelven. En los lugares donde trabajan con minería o en lugares donde evidentemente hay alta concentración de minerales, como por ejemplo en Copiapó, existe el arsénico en el agua potable, pero en cantidades así muy bajas. Si estoy hablando, no sé, 3 partículas por millón. Una cuestión así imposible que te pueda generar ningún tipo de daño. Pero existe también, porque es parte como de lo que ya no se le puede sacar más. Está normado dentro del mismo Copiapó, por ejemplo, existe una normativa específica en el tratamiento del agua para la remoción de elementos pesados del agua y de otras partículas que son propias de los minerales y que van a generar un daño en la población. Entonces, el tratamiento del agua es re caro, por eso también es el agua cara en Copiapó. Y por eso la mayoría de la gente, además, no consume agua de la llave salvo para cocinar. Normalmente toman agua de bidón, que es así un poquito más económica. Cache.
Ya, el número de intoxicaciones y envenenamientos ha bajado en relación a otros años anteriores que han existido precisamente porque se han establecido políticas y normativas en relación a los tratamientos de las aguas, el tratamiento de los minerales que se utilizan, la disposición del agua después de lavar minerales en la minería, que hasta, bueno, yo creo que hasta la fecha en realidad, pero se utilizaba mucho que en estos, ¿cómo se llaman? Lavados. No me acuerdo cómo se llaman estas grandes piscinas donde van a verter el agua que se utiliza, una gran cantidad espantosa de agua, que se utiliza para limpiar los minerales después de ser extraídos. Cuando se sacan en su forma como más pura y se lavan estos minerales, esa agua residual que queda debiera ser tratada antes de ser puesta, no sé, pues para que se absorbe la tierra. Sin embargo, hay muchas empresas que no hacen eso. Hay plantas que no tienen el tratamiento de agua adecuado. Tiene así como un tratamiento de agua al peo nomás, perdónenme la expresión, perdón. Así chanta nomás, ¿sí? Y todos estos minerales o estos residuos que quedan dentro del agua finalmente son absorbidos por la tierra, llegan a napas muy subterráneas, van purificándose dentro de lo que pueden y después llegan para el consumo humano o para el regadío. Y por lo tanto los alimentos también van a tener cierto grado de contaminación por estos elementos. ¿Es grave o no? ¿No es muy tonto lo que estoy diciendo? Sí, es grave, profe. Claro que es O grave. le dan el agua al ganado igual, profe. También, po. Entonces todos nos estamos intoxicando de a poco igual por culpa de la ambición de algunos. Porque por ahorrarte, no sé, por 3 lavados, hiciste 1 o 2 con materiales ahí nomás, total, pasáis un poco de platita nomás y que te hagan como que está aprobada la cuestión, chao, se acabó. Yo he visto piscinas de las mineras que están azules turquesas, chiquillos. Y esas aguas no están siendo purificadas y no están en piscinas selladas. Están en piscinas hechas así a los chanta con plástico, que además pueden haber microperforaciones ahí y que se están absorbiendo por la cordillera. No voy a decir dónde, pero por la cordillera, sector de los Andes. Por ahí. Ok. Andes Cooper. Pero no voy a decir dónde. ¿Se pueden producir intoxicaciones agudas y crónicas con la presencia del arsénico? Sí. ¿Sí? En el caso de estas intoxicaciones no son muy frecuentes actualmente, a pesar de que existe toda esta, o bien tan subdiagnosticada, pero no es algo que se vea con tanta frecuencia como antes, cuando todavía no existía toda esta normativa. A causa de las normativas se han modificado algunas cosas, ya algo de cambio hemos tenido, por lo tanto han reducido también la presencia de estas intoxicaciones. ¿Ya? Miren. Las crónicas han adquirido un nuevo protagonismo por el problema causado en numerosos lugares por consumo de agua de pozo con alta concentración de arsénico, lo que les comentaba. Sepo, porque no hay un desecho responsable de las aguas que se utilizan para el tratamiento de los minerales. Originalmente estos minerales estaban en la tierra antes que uno y no causaban la muerte de las personas, ¿cierto? Ya. La intoxicación ¿Profe? aguda, dígame. Profe, pero eso pasa también como por la ignorancia que tenemos en general, Puede como por ser, ejemplo la mala manipulación de estas cosas. puede ser, claro, pero considerando que el arsénico, hoy estornuda primero. Perdón. Considerando que el arsénico está presente dentro de muchos minerales que se utilizan para la economía de nuestro país, es dado pensar que el desecho que se va a generar del tratamiento de estos minerales va a tener arsénico. Y que ese arsénico, para ser desechado de forma responsable, requiere del tratamiento de las aguas que lo contienen. Y que por lo tanto las empresas debieran realizar las acciones para poder retirar el material tóxico, pero eso también les implica un gasto a ellos. Entonces, yo diría que no lo hacen porque por un tema económico nomás, y que para ellos en general no les va a significar mucha diferencia en sus ingresos. Ahora bien, en el tema de la ignorancia sí, pues, también es cierto, la educación cuando es baja tendemos a cometer errores o a no saber, o por no saber no nos cuidamos, claramente, ¿sí? Ahora, el agua de pozo, en teoría, cuando este pozo está bien hecho, no tendría por qué venir contaminado, ¿cierto? Y frente a la sospecha, nosotros podemos hacer la potabilización del agua. ¿Se acuerdan atención primaria el año pasado? 3 gotas, 3 minutos. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, Sí, profe. Sí. existen las posibilidades. Algo. Algo, pero ya algo le va haciendo clic como para unir materia con materia.
Existe la forma de poder prevenir la intoxicación por arsénico cuando se trabaja en forma conjunta. Cuando los que manejan estos minerales y los desechos que producen la obtención de estos minerales se realizan de forma responsable, ¿cierto? Y con conciencia ciudadana. Pero bueno, eso. Ya actualmente la intoxicación aguda, como les comentaba, es poco frecuente. Tiende a ser más de tipo crónica por el consumo de arsénico en las aguas que las personas desconocen que están consumiendo y que comienzan a evidenciar cuando empiezan con sintomatología de asociación a intoxicación por arsénico. Dentro de estos síntomas que podemos encontrar de intoxicación por este mineral está la presencia de dolor abdominal, diarreas, vómitos de tipo explosivos, persistentes, cefaleas intensas, ¿sí? Sequedad y ardor en la boca, en la garganta y dificultad para tragar también. No sé si a alguno de ustedes les gustará el cine antiguo, pero había una película que se llamaba El nombre de la rosa. Y bueno, no voy a darles toda la trama de la película, pero precisamente hablaba de cómo se mataba una cantidad de monjes, que eran unos monjes pervertidos por lo demás, a través de la contaminación de las páginas de la Biblia con arsénico. Entonces se humedecían el río de los monjes para pasar la página en un lugar y esa página tenía arsénico, y al dar la vuelta se leían y después se volvieron a chupar el dedo que tenía arsénico y volvían a untarlo en la página, a dar vuelta a la página y me volvía a contaminar con arsénico y se limpiaban la boca. Bueno, eso era, me acordé a propósito de las intoxicaciones agudas porque se presentaban en esa película esos síntomas. Bueno, en fin. Ok. La intoxicación cursa con la aparición inmediata de síntomas cardiopulmonares, hay un colapso circulatorio, vale decir, hay una alteración del funcionamiento cardíaco, venoso, arterial y respiratorio. ¿Sí? La muerte se produce por colapso o depresión del sistema nervioso central, que es el que está siendo atacado específicamente por este sistema nervioso central. Dicho de otra forma, el arsénico llega a su sangre, ingresa, va a su cerebro y comienza ahí a generar todos los malestares. Cuando usted lo ingiere, a nivel gástrico va a producir toda la sintomatología que le comenté, el dolor abdominal, la diarrea, los vómitos, y esta cefalea intensa que les comento ya es porque hay un daño a nivel del sistema nervioso central y que va a ir generando también convulsiones, ataxia, alteraciones del ritmo respiratorio y también del ritmo cardíaco. Recuerden ustedes que nuestro cerebro, el sistema nervioso central, es la CPU, es el que nos manda para todo, ¿cierto? Entonces, no funcionando bien ahí, nos queda la escoba para todo. A nivel crónico, hay una serie de trastornos de tipo inespecífico que uno puede ir evidenciando a lo largo del tiempo y mediante una anamnesis detallada podría detectarse la presencia de, ¿sí? Yo me acuerdo que había visto una vez que las personas que morían por intoxicación por arsénico tenían los labios blancos. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes lo vieron en alguna película? Alguien tiene que haber visto en algún momento alguna película que salía esta intoxicación por arsénico, ¿no? ¿No? No, profe, no recuerdo eso. O ni ven películas, puro juega, ni ven Netflix, nada que ver. Sí, profe. Ni veo películas. Alguien dijo algo, sí, profe, no sé qué. No, yo dije no, profe. Ah, qué feíto. Sí, yo me acuerdo que había visto eso, pero bueno, ya son cosas, de repente las películas evidentemente no son fundamentadas, sino todo lo que hacen en, no sé, por Grey's Anatomy sería correcto, y sabemos que no lo es. Muy bien. ¿Cuál Profe, es el no se tratamiento? meta con mi Grey's Anatomy. ¿Ah? ¿Qué? No se meta con mi Grey's Anatomy. Yo me he visto todos los capítulos, pero cada capítulo. Yo me he repetido como 5 veces la serie entera. Ay, qué terrible. Pero a mí me Mi favorita. me tirita el otro. Y también cuando veo, por ejemplo, que es el doctor, según Grey's Anatomy, el que está todo el día con el enfermo. Sale para allá, sale para allá, sale para allá. No es cierto. Ya, entre otras cosas, como que ponen la vía desde el brazo, desde el codo hacia la mano, al revés. ¡Ay! Me tirita el ojo. O que ponen, no sé, un paciente que fue operado en neurocirugía lo ponen con una naricera. O cuando hacen RCP también. RCP sobre la cama, sin tabla, con el cuello doblado, no respetan vía aérea. Ay, no. Pero ya. la trama es buena, la trama es La trama es la entretenida, las técnicas son horribles. Sí. Yo los repruebo. Ok.
¿Cuál es el tratamiento que nosotros podemos encontrar para poder eliminar o ayudar a mejorar el cuadro del paciente que está con intoxicación por estos metales? Mercurio, arsénico y plomo. Se utilizan los queloides se llaman, no, los quelantes, perdón. Los quelantes son productos químicos, ¿ya? Son compuestos químicos que tienen reacciones concretas con determinados otros productos o elementos químicos, ¿ya? Dicho de otra forma, voy a dar un ejemplo súper idiota, pero como para que me entiendan la idea. No sé, voy a utilizar el cobre en gotitas para poder eliminar el mercurio de la sangre, ¿ya? En este caso, el elemento químico, que sería el cobre, va a ser el que va a producir la acción quelante, va a agarrar al mercurio, lo va a tomar, lo va a anular, le va a anular su acción y después lo voy a poder eliminar. Esa es la quelación. No es con mercurio, no es con el cobre, ¿ya? Pero es para que ustedes entiendan. Existen productos quelantes específicos que realizan la acción de quelación, ¿ya? De los materiales o elementos pesados cuando generan intoxicaciones. Estos son productos químicos específicos para cada uno de los metales, ¿ya? Lo que hace en el fondo es anular la toxicidad que tiene ese elemento dentro de nuestro organismo y favorece que ese elemento tóxico que está dentro de nuestro organismo pueda ser eliminado. A eso se le llama quelación. Entonces es la acción de utilizar un elemento quelante para anular la toxicidad o anular la acción de un elemento que está generando toxicidad en nuestro organismo. ¿Se entiende el concepto, chiquillo, o se enredó? Ok. Mira, aquí está explicado con otras palabras. La quelación intravenosa, o sea, vamos a utilizar un producto químico específico, ¿verdad? A través de la vena. No es que nosotros agarremos un chorro de, no sé, un producto químico X y lo metamos entre una jeringa y lo tiremos entre la vena. No, ¿ya? Sino que es un producto que ha sido previamente generado en un laboratorio, ¿verdad? Bajo estrictas medidas de seguridad y esterilidad, y que, al igual que el suero fisiológico, se posiciona, ¿verdad? Para poder ser administrado vía endovenosa. El ETA, por ejemplo, el ácido etilendaminio tetracético, es un goteo, o sea, es un producto, un agente quelante que mediante un goteo lento se va a administrar a la persona para poder eliminar la producción de radicales libres que genera este material pesado dentro del cuerpo. ¿Sí? Este ETA, ¿verdad? Lo que hace cuando ingresa al organismo es eliminar o anular la acción de todos estos desechos o de estas cadenas, ¿verdad? Dañinas que está generando el producto tóxico dentro del organismo. ¿Sí? Se elimina por la orina los metales pesados, restaura la actividad enzimática de las arterias que han estado afectadas por los metales. ¿Usted se acuerda lo que eran los radicales libres? Les voy a poner un ejemplo medio bizarro, pero, pero con tal de que lo entiendan, da lo mismo. Ok. El sol, nosotros lo dibujamos así, ¿cierto? Como con líneas, como con barritas de luminosidad. Este se supone... Profe, es ¿Sí? amarillo. Oh, no sabía que el sol era amarillo. Ok. Sí, que se está burlando de mi sol. Ok, lo que yo les quería decir es que cuando uno dibuja el sol en amarillo, como dice el compañero, tira estas líneas, ¿verdad? Que se supone que son la luz o el calor, ¿ya? Ya, nosotros vamos a llevarlo como al plano de el mercurio, por ejemplo, ya. Esta bolita va a ser el mercurio. Todo esto es el mercurio y todas estas líneas que ustedes ven para allá son radicales que está tirando, ¿ya? Son cargas o iones positivos o iones negativos que está eliminando dentro de nuestro organismo, que están generando que cuando toman en contacto con la célula, envejecen o matan o dañan a la célula. Cada vez que una de estas líneas que sale del mercurio toma contacto con una célula, la va envejeciendo, dañando, matando o alterando su función. ¿Ya? Entonces cuando llega Electra, llega Electra con su capita así de superhéroe, pasa por vía endovenosa y va agarrando
todas estas líneas, todos estos iones positivos, radicales libres o iones negativos que puedan haber, los va encerrando y los va alejando de la célula, va anulándole la capacidad, va matándolo, muere, muere, muere. Les da productos para eliminarlo y de esta manera que eviten seguir tomando contacto con las células y las siguen matando. ¿Se comprende mejor? Sí, profe. Sí, profe. Aunque mi sol no sea amarillo. Ok. El ácido etilendamino tetracético, digámosle que es mucho más fácil, se usa para desintoxicar el cuerpo del plomo, del cadmio y del mercurio. O sea, cuando tenemos intoxicación por este tipo de metales pesados, vamos a utilizar el ETA. Se va a administrar por goteo lento de forma intravenosa y de esta manera vamos a favorecer que todos los elementos dañinos que están generando estos metales dentro del cuerpo puedan ser anulados y el metal pueda ser progresivamente eliminado por la orina. ¡Wow! ¿Cómo están? Bien, profe. Acabo de leer lo que puso don Valentín Loyola. Nosotros en la práctica como Grey's Anatomy. Cualquier parecido es una coincidencia. Más les vale que no hagan lecera porque qué vergüenza. Que sean como los que decían las compañeras de segundo semestre cuando hablábamos de las vacunas, que había un individuo que había desenchufado el refrigerador para cargar su celular. El refrigerador de vacuna lo desenchufó para cargar su celular. Yo me morí. Decía, por favor, que no sea estudiante nada. Me muero. Profe, o que calientan la comida en la ¿cómo se llaman? Ay, en estas máquinas de esterilización, se me olvidó el nombre. ¿En serio? El autoclave. No. Es el autoclave. ¿Cómo van a usar eso para la... Yo en el futuro, profe. No, pero imagínate que les era porque con la temperatura que alcanza el autoclave y el nivel de humedad es mucho más fácil que se desnaturalice o se descompongan las características nutritivas que tienen las vitaminas, los minerales que traen los alimentos. O... No, buena idea. Llevo fideo y como puré. Ay, sí, y queda como puré de fideo. Queda todo bien recocido. Ya. Chiquillos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Algo en lo que yo pueda orientarles, guiarles, llevarles. Algo que no les quedó claro. Por favor. No, profe. Pregúntame, pero pregúntame. ¿No? 9. Ok, voy a pasarles la lista entonces. Profe, una pregunta yo. Por favor. ¿Más material no sobre este tema no va a compartir? Están compartidos, mira. Están compartidos. No, pero más. Compartir. ¿Cómo no? ¿Que les lea? No eso. Acá, mira. Plan Nacional de Erradicación de Silicosis. Síntomas de intoxicación por plaguicidas. Cosas que debes saber sobre plomo. Exposición a plaguicidas. Sí, Exposición pero, a... profe, yo voy a que hay más químicos, o sea, hay otros igual, otros. Es que esos están Ah, eso. considerados como dentro de las enfermedades nacionales. Entonces son como los más comunes, ya. Claro, porque después vienen... Ya, listo. Sí, porque nosotros ya la próxima semana vemos la educación para la salud, adopción de actitud y mantenimiento de nuevos comportamientos, ¿sí? Tenemos otras actividades. Esto es, por ejemplo, Ya. demuestras un botón. Y demuestras un botón. Sí. Igual estaba entretenido, ¿cierto? Sí. Para el que quiera después trabajar, por ejemplo, en mutuales de seguridad, va a tener toda la información disponible o va a tener ya más o menos saber de qué se trata el asunto, que no es menor. Los de la mutual se hacen los locos. ¿En qué se refiere con eso? En eso, en temas de las enfermedades profesionales. Sí, es que van a siempre buscar la forma de poder no pagar, pues si es entendible, si es su negocio. Pues. Es triste cómo funciona nuestra sociedad en cuanto a la valoración de las personas versus la economía. Es triste y llega a ser vergonzoso, honestamente. Pero estamos Te en un odio, país que Piñera. se valora más. ¿Ah? Te odio, Piñera.
No, pero ciertamente es así, que al final existe esta mala tendencia. Esta mala tendencia de creer que el valor de la vida está por debajo del valor de las personas. O sea, el valor de la plata, del dinero, del poder, es más importante que el valor de la vida, y eso es de ambicioso. Pero, bueno. Vamos, no sé qué se puede hacer al respecto, más de lo que se está tratando de hacer ya en la actualidad. Es lo que hay, ¿cierto? Chiquillos, voy a pasar la eterna, que vendría a ser la lista. Eterna. Voy a pedirles, por Somos favor. poquitos. ¿Ah? Somos poquitos. No, casi nada. Pero en la cola. Una cachai un montón. ¿Cómo se vería con todos nosotros en la sala, profe? Oh, bacán, porque podríamos hacer trabajos en grupo, así al aire libre. Bacán, ¿o no? Sí, Con un cafecito, Yo voy, te profe. sentáis en el patio, haces tus trabajos, desarrolláis con computador, después llegáis a Piscola. exponer. Profe, pero Dígame. para las pruebas sería el show, porque tenés todas esas mochilas acá. No crea que no he tenido pruebas con ustedes. Ahí sería un poco tétrico, sí, yo creo que ahí me tiritaría el ojo. Pero siempre uno puede pararse en modo centinela, po. Hago 3, 4 formatos distintos. Ahí no tiene la posibilidad de copiarse. 4 y les pongo cajas así en la cabeza. Un estudiante una vez me dijo, profesor, hay que debe ser una caja de regalo de cartón así, y para que vea cómo ponernos los modelos. Entonces vamos a venir todos con la cajita de cartón en la cabeza, vamos a sacar el puro cuadradito para los ojos, cosa que no tenga ni una posibilidad para ningún lado. Lo encontré súper buena idea, pero no alcancé a implementarlo. Ya, vamos a pasar la lista. Bárbara Barca. Presente, profe. Very good. Daniela Araneda. Daniela Araneda. Presente, profe. Bien, ya, chiquillos, acuérdense estar bien pendientes, ¿ya? Olga Arias. Presente, profe. Bien. Paula Azócar. Presente. Bien. Isaac Pastilla. Isaac, presente. ¿A quién ama a don Dijo Valentín? presente, profe, en el chat. Ahí vi, bien. Ivette Bravo. Presente, profe. Bien. Juana Calfulaf. Juana. Where are you, Juana? Juana Calfulaf. Chiquillo. Juana Calfulaf, ausente. Yesenia Castro. Presente, profe. Bien. Ay, María Magdalena Cherisme. Presente, profesora. Bien. María José Cisterna. Presente. Bien. Claudia Cisterna. Presente, profe. Buena. Juan Francisco Clavero. Aquí, profe. Buena. Francisca, miren cómo le cambié el nombre, cara dura. Fernanda Contreras. Presente. Bien. Scarlett Cortés. Presente, profe. Bien. Catherine Díaz. Presente, profe. Bien. Nicole Escobar. Nicole. Nicole, where are you? Nicole Escobar queda ausente de la lista. Fernanda Garcés. Presente, profesora. Bien. Sandy Godoy. Sandy. No está Sandy. Sebastián Gómez. Sebastián Gómez. ¿Lo dije bien o estoy equivocada? Sebastián Gómez, estoy bien. Sebastián Gómez también queda ausente de la lista. Gisela González. Presente, profe. Bien. Denis González. Presente, profe. Buena. Stephanie Hurtado. Stephanie Hurtado. Stephanie. Aquí. Ay, mija. Aquí, presente. Ya, pues. Araceli Jerez. Presente, profe. Bien. Gonzalo López. Presente. Bien. Valentín Loyola. Presente, profesora. Muy bien. Demetrio Lunas. Demetrio Alexis Lunas. ¿No está? No está. María José Manríquez. Presente. Bien. Paulina Marín. Presente. Bien.
Karina Miño. Presente, profe. Bien. Roxana Morales. Presente, profe. Bien. Constanza Muñoz. Aquí. Buena. Leila Muñoz. Presente, profe. Bien. Pabla Muñoz. Presente, profe. Bien. Ivonne Núñez, o Núñez, perdón. Ivonne Núñez. Presente, profe. Disculpe. Es Núñez, profe. ¿Ah? Que es Núñez. Ah, ya, entonces estaba bien. Ivonne Núñez. Ya. Constanza Padilla. Constanza. Where are you, Constanza? Presente, profe. Bien. Sandra Pérez. Presente, profe. Ay, ya. Claudia Pérez. Presente. Bien. Estefanía Pontigo. Presente. Bien. Maciel. Maciel Quesada. Maciel. Aquí, profe. Presente. Bien. Belén Quinteros. Presente. Carla Riquelme. Presente, profe. Bien. Claudio Sáez. Claudio Andrés. Where are you, Claudio Andrés? Claudio Andrés queda ausente de la lista. Nicole Sáez. Presente, profe. Bien. Nayeli Salinas. Nayeli, Aquí, estaba profe. Nayeli. Ya, bien. Sí, aquí estoy. Génesis Sepúlveda. Presente, Bien. profe. ¿Ah? ¿Quién habló? ¿Génesis? No, yo Génesis. dije presente. Ah, pero Génesis habló o habló Damaris. Génesis Sepúlveda. Génesis. Ah, Génesis Sí. Damaris. Ya, mi niña, por Dios. Yanis Soto. Presente, profe. Perdón, bien. Geraldine Soto. Presente, profe. Buena. Catherine Toro. Catherine Toro. Catherine. Catherine Toro. Queda ausente de la lista Catherine Toro. Marisela Tramolao. Presente, profe. Bien. Patricia Vera. Profe, la Patricia acompañó a su mamá al médico. Me dijo que la avisara igual, por si acaso. Ya. Pucha, cae. Bueno, gracias por avisarme. Ojalá que no tenga nada grave la mamá. Rocío Vergara. Presente, profe. Bien. Y Catalina Vidal. Presente, profe. Ya, chiquillos, quedan ausentes de la lista para que escuchen si acaso sale su nombre elegido. Juana Calfulaf. Nicole Escobar. Sandy Godoy. Sebastián Gómez. Demetrio Luna. Claudio Sáez. Catherine Toro y la Patricia Vera. Ya. Ok, chiquillos, les deseo un muy bonito día. Cuídense harto. Ay, ¿alguien podría intentar subir el trabajo ahora al curso? A ver si acaso les funciona la entrega por grupo. Profe, Profe, a nosotros no nos funcionó. Pero intentaron hoy día. Sí, profe, hace un ratito atrás nomás. Tuvieron que subirlo todos los integrantes de mi grupo. Sí, tienen que subirlos todos, no toma por grupo. Igual es raro, a ver. Ya, pero lo subieron, todos lo subieron. Ahí subió 20, delante habían 17. O sea, sí está permitida la subida, solo que parece que no por grupo, sino de forma individual. ¿Eso? Exactamente, profe. Sí, profe. Sí, profe. O sea, al revés del que era el problema en un principio. Ahora es individual. Ay, a ver. Y yo, bebé. Pucha, que fome esta cuestión. A ver, vamos a tratar de cambiar. Requiere que los alumnos configuración de... ¡Ah, broma! ¡Broma! Acá por grupo no, ¿para qué hice todo el asunto si al final no me funcionó? Ya, ok, entréguenlo, súbalo entonces por uno. No se hagan problema igual porque yo tengo la lista de los estudiantes. Entonces voy calificando y voy poniendo, ya sé que el trabajo que hizo uno con tales nombres, sé a qué grupo pertenece. ¿Ya? Ay, Dios, esta vida tan llena de cototos. Ya, chiquillos, les deseo un bonito día, cuídense harto. ¿Ya? Igual, profe, chao. Chao, profe, cuídense. Profe, Bye. Cuídense. Chao, profe. Auf Profe. Wiedersehen. Chau, Auf chau. Wiedersehen, bye bye. Arrivederci, ciao, etcétera. Adiós. Adiós. Chao.